Rosas rompe relaciones con el imperio. Alianza entre Brasil y Paraguay. Se complica la situación en El Plata y se prepara la alianza antirrosista que encabeza Urquiza. En diciembre, el Imperio del Brasil y el Paraguay firmaron un tratado de alianza defensiva. La relación entre estos países había sido tensa, pero la amenaza de una guerra con la Confederación Argentina auspiciaba el acuerdo. La firma del tratado era una pieza más en los preparativos que se llevaban adelante para enfrentar a Rosas. Urquiza ya había iniciado sus propias negociaciones a fin de encabezar desde Entre Ríos el frente opositor. Personificó la dulzura y la clemencia del régimen. Manuelita Rosas. Luego de la muerte de Encarnación, presidió las tertulias federales de Palermo y las fiestas en apoyo a su padre. Este cuadro, pintado por Prilidiano Pueyrredón, presentó a Manuelita, que entonces tenía 34 años, de pie y vestida con un amplio miniñaque rojo. Una divisa punzó adornaba el peinado de la joven. Su mano derecha se apoyaba sobre una carta, representando así el papel de intercesora que se le atribuía. Manuela Rosas es el rasgo histórico más visible, después de su padre, en el cuadro de la dictadura argentina. José Mármol. Manuela Rosas, rasgos biográficos, 1850. Mejores oportunidades económicas. Gallegos, vascos, genoveses y pardos. Inmigrantes europeos arribaban a Buenos Aires convencidos de que en esta ciudad era fácil hacer una rápida fortuna. Muchos inmigrantes españoles establecieron pulperías, que eran los establecimientos comerciales típicos de las regiones suburbanas y rurales. La pulpería proveía todo lo que era necesario para la vida cotidiana: comida, bebidas, yerba, carbón, velas, sal, alpargatas. También era el centro de sociabilidad de los habitantes de los alrededores. En las zonas rurales, los pulperos realizaban buenos negocios comprando cueros de animales robados u organizando el intercambio con los aborígenes. En los saladeros, las barracas, lo mismo que en las estancias, se pagaban buenos salarios que atraían a los inmigrantes. Fallecimiento del padre de la patria, don José de San Martín. A la edad de 72 años muere en Boulogne-sur-Mer, Francia. Sus campañas militares en América fueron decisivas para la independencia. Daguerrotipo de San Martín a los 70 años, 1848. Entre Ríos reasume su soberanía. La rebelión de Urquiza contra Rosas. Corrientes es la única provincia de la Confederación que acompaña al entrerriano en su desafío de poder. 1 de mayo de 1851. Como todos los años, Rosas pone su renuncia en manos de la legislatura, la cual es aceptada por Urquiza. Este acto se conoce como el pronunciamiento de Urquiza. Consistió en la efectiva aceptación de la renuncia de Rosas por parte de la provincia de Entre Ríos,
que reasumía su capacidad de conducir su comercio y relaciones exteriores con otras naciones hasta tanto no se formalizara la constitución de una república. En Amalia denuncia el terror racista. José Mármol. De fuerte inspiración romántica, la novela está considerada una obra fundacional de la literatura argentina. Buenos Aires, mis ojos se abrieron a la luz de tu cielo hermoso y se cerrarán acaso bajo el cielo nublado del extranjero. Buenos Aires, en mi destierro, tu recuerdo santo se confunde en mi memoria con los primeros besos de mi madre. José Mármol, Cantos del Peregrino. Un vívido relato de Sarmiento. La formación del Ejército Grande. Se puso en movimiento bajo el mando de Urquiza. Reunía las fuerzas de la amplia alianza antirracista. Sarmiento reunió sus recuerdos en el libro Campaña del Ejército Grande, publicado en 1852. Uno de los fragmentos más logrados es la descripción del cruce del río Paraná a la altura de Diamante. Victoria trascendente del Ejército Grande, la Batalla de Caseros. En pocas horas, el régimen rosista, que había durado varias décadas, se desplomó definitivamente. Cerca de 50.000 hombres se enfrentaron en Caseros. En pocas horas, las tropas de Rosas fueron vencidas. Tras su victoria, Urquiza instaló su cuartel general en la residencia de Palermo, que había pertenecido a Rosas. Se designó gobernador provisional a Vicente López y Planes. Pronto aparecieron fracturas y conflictos internos. La empresa de la organización nacional no sería sencilla. Partidario de la secesión de Buenos Aires, Valentín Alsina. Destacada figura del exilio en Montevideo, se convirtió en animador de la oposición porteña a Urquiza. No dudo de que el desenlace de esta crisis será para la República Argentina la unión y la libertad, y para Buenos Aires el mérito y la gloria. Valentín Alsina, discurso en la literatura, 1859. Un texto fundacional del Estado argentino. Publicación de las bases de Alberdi. Esta obra sirvió de base para redactar una carta magna que unificó a gran parte de los sectores políticos. Juan Bautista Alberdi publicó en Valparaíso, Chile, donde se hallaba exilado por oponerse a Rosas, un trabajo titulado Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, derivados de la ley que preside el desarrollo de la civilización en la América del Sur. 3 meses después se imprimió la segunda edición, a la que Alberdi le incluyó un proyecto de constitución concebido según las bases desarrolladas en este libro, que constaba de 107 artículos. Congreso Constituyente en Santa Fe. Sanción de la Constitución Nacional. Todas las provincias aceptaron la Carta Magna, excepto Buenos Aires, separada como Estado autónomo. Tras la caída de Rosas, los gobernadores de las 14 provincias de la Confederación Argentina firman el Acuerdo de San Nicolás,
que convoca a un Congreso Constituyente. Con la ausencia del representante de Buenos Aires, el Congreso aprueba la Constitución de la Nación Argentina, que si bien no puso fin a las guerras civiles, sentó las bases de la organización nacional. Pasó gran parte de su vida en el extranjero. Juan Bautista Alberdi. Por su experiencia en Chile, defendió el federalismo, la autoridad gubernamental y el liberalismo económico. Nos hallamos como en 1810, en la necesidad de crear un nuevo gobierno general y una constitución que sirva de regla de conducta a ese gobierno. Juan Bautista Alberdi, Bases, 1852. El desarrollo del transporte colectivo. Primeros ómnibus tirados por caballos. A medida que la ciudad fue creciendo, también lo hicieron las distancias. Desplazarse a pie fue cada vez más fatigoso. En 1853, 2 líneas de ómnibus recorrieron por primera vez la ciudad de Buenos Aires. Este medio de transporte estaba montado sobre 4 ruedas y era tirado por 3 o 4 caballos. Además del mal estado que se encontraba en las calles, las damas debían soportar a los pasajeros maleducados que con sus impertinencias molestan. Los porteños dictan su constitución. Separación del Estado de Buenos Aires. A diferencia de los autonomistas, los nacionalistas sostienen que la separación solo debe ser transitoria. Con el alzamiento porteño de septiembre de 1852 y su negativa a participar del Congreso General Constituyente, comenzó a generarse allí una entidad política independiente del resto de las provincias, hasta la sanción de su primera constitución, que reafirmó la separación de la Confederación. Defendió la educación mixta. Juana Manso. Amiga de Sarmiento, fue poeta, periodista, pedagoga y entusiasta defensora de los derechos de la mujer. Conté con obtener la protección de la clase ilustrada, el círculo rico de Buenos Aires. Nada he logrado. Juana Manso, álbum de señoritas, 1854. Martín de Musí recorrió casi todo el país. La Argentina vista por un geógrafo. Fue autor de la primera descripción geográfica exhaustiva y sistemática del territorio nacional. Jean-Victor Martín de Musí fue contratado por Urquiza como geógrafo para explorar el territorio y escribió el libro Descripción geográfica y estadística de la Confederación. Diferencias económicas y políticas. Paz precaria entre 2 estados. Pese a los intentos de resolver los conflictos con el diálogo, cada tanto la pólvora recobraba protagonismo. Luego de intensas negociaciones, los representantes de la Confederación, Santiago Derqui y Juan del Campillo, y el ministro de Hacienda del Estado de Buenos Aires, Juan Bautista Alberdi, firmaron un tratado de paz y comercio que quiso armonizar las relaciones entre los 2 estados. El señor de las Pampas, Juan Calfucurá. El jefe supremo de la Confederación Araucana
controlaba desde las Salinas Grandes el tráfico de sal y de ganado. Calfucurá, conocido también por ser el abuelo de Ceferino, el santito de las Pampas, no cesó de guerrear hasta su muerte. En 1872, con más de 90 años, rompió el tratado de paz que mantenía con Sarmiento e inició una serie de malones que hostigaron a la provincia de Buenos Aires. Fue derrotado en Bolívar y se retiró a sus tonterías en las Salinas Grandes, donde murió al año siguiente. La misión que yo traía de la providencia era hacer desaparecer a los culpables y unir a la gran familia araucana en un vasto e invencible imperio. Calfucurá, 1833. Colonos suizos en Varadero y Esperanza. Las primeras colonias agrícolas. Traer inmigrantes y entregarles la tierra en propiedad fue parte del proyecto de modernizar la sociedad. Unas 10 familias llegadas de Suiza se encargaron de cultivar y hacer producir tierras donadas por la municipalidad de Varadero sobre la costa del río Arrecifes. Se fundó así la colonia suiza de Varadero. En el transcurso del mismo año, en Santa Fe, otro grupo de familias, también suizas, fundaron Colonia Esperanza. Fue proyectada por la ley de 1853, pero recién a fines de 1855, principios de 1856, se instalaron en el lugar. Fueron las 2 primeras colonias que dieron inicio a otras fundaciones. Pionero de las ciencias naturales, Hermann Burnstein. Nació en Alemania y de visita en el país decidió afincarse en la Argentina, donde realizó una gran labor científica. Fue notoria en su época la rivalidad que mantuvieron Burmeister y Florentino Meguino. Las razones se debían al rechazo que el alemán profesaba hacia la teoría de la evolución de Darwin, que el científico argentino difundía con entusiasmo. Burmeister falleció en Buenos Aires en 1892. No podemos echar abajo el principio de la invariabilidad de las especies sin que se venga también por los suelos toda la zoología científica. Hermann Burmeister. Polémica con Darwin. El relevamiento abarcaba Buenos Aires. Los resultados de un censo indica que la mitad de los hombres de la ciudad son extranjeros, mientras que la mitad de la población es analfabeta. En las instrucciones del censo se explicaba: el comisionado entrará a la casa y preguntará el nombre del principal o jefe de familia que vive en ella y los nombres de las demás personas que duermen y viven como inquilinos y que forman una familia separada. Para el caso de las ocupaciones, se advertía que a los niños y niñas de hasta 15 años se los clasificará como estudiantes. A las mujeres que sean jefas de hogar se las catalogará como madres de familia o dueñas de casa, y a las casadas como sin ocupación. A la mujer que vivían solas en una casa pública se las clasificará como prostitutas. De Plaza del Parque a Floresta, La Porteña y el primer ferrocarril.
Al igual que en Europa y Estados Unidos, también en la Argentina el tren fue un símbolo de progreso. El 29 de agosto varios cientos de porteños participaron de la inauguración del primer ferrocarril local. Desígnase con el nombre de La Porteña a la primera máquina que había de correr sobre rieles argentinos. Banquero y empresario brasileño, el Barón de Mauá. Nieto de bandeirantes, el financista de Sousa fue un nexo decisivo entre la política británica y los conflictos de la región. Consiguió autorización oficial para abrir una casa del Banco de Mauá en Rosario. Como parte del acuerdo, el Imperio del Brasil se comprometió a realizar un préstamo de 300.000 patacones a la Confederación. Como privilegios, el banco podía emitir moneda y considerar a sus deudores como deudores del Estado. Abrió también en Buenos Aires una sucursal. El barón jugó un papel importante en las relaciones exteriores del imperio. Negoció con Urquiza luego de Caseros y ayudó financieramente a la banda oriental. Pero la guerra de la Triple Alianza provocó la quiebra de su banco y la pérdida de su fortuna. Murió en la bancarrota en 1889. Desde comienzos de 1850 fue mi pensamiento concurrir para el triunfo de la política de Brasil en el Río de la Plata. Se inauguró con la Traviata de Verdi. Abre el primer Teatro Colón. Tener un escenario lírico propio se volvió un rasgo emblemático de modernidad y Buenos Aires realizó el proyecto. El Teatro Colón se inauguró en un solar ubicado frente a la Plaza de la Victoria. Proyectado y dirigido por el ingeniero Carlos Pellegrini, fue construido en un predio conocido como Hueco de las Ánimas, porque se encontraba abandonado. Tenía capacidad para 2.500 personas y fue construido con las técnicas más modernas. Demasiada capacidad para la época y el muy alto costo del mantenimiento lo llevó al cierre en 1888. El edificio se vendió al Banco Nacional, que modificó la fachada. Poco después comenzó la construcción del actual Colón, que finalizó en 1908. Vuelve a estallar el conflicto nacional. Asesinato de Nazario Benavides. De gran prédica en su provincia, el caudillo sanjuanino, como otros, apoyó a Rosas y luego a Urquiza. En un reñidero de gallos de San Juan fue apresado el general Nazario Benavides, caudillo y exgobernador de la provincia. Encadenado con grillos, fue llevado al cabildo. Mientras sus partidarios trataban de liberarlo, recibió un tiro de uno de sus custodios. Su cadáver fue expuesto en la plaza pública durante varias horas. Por este hecho se sucedieron otros que provocaron una división aún más profunda entre los gobiernos de Buenos Aires y la Confederación. Fue ministro de Hacienda de Urquiza, Mariano Fragueiro. Influido por los socialistas, creía que el crédito público era la palanca principal para estimular el crecimiento económico. Mientras los capitales estén acumulados en ciertas manos favorecidas por la conveniencia recíproca e individual, el trabajo no será libre. Mariano Fragueiro, la Organización del Crédito. Primera revista sobre pedagogía, Sarmiento y la educación popular.
La publicación formó parte de su vasto proyecto de construcción de un sólido sistema educativo público. Domingo Faustino Sarmiento fundó Anales de la Educación Común, revista especializada en educación que se publicó hasta 1872. Fue pionera en su género, porque a partir de ahí se editaron 35 revistas de este tipo hasta 1890, como la Revista de Educación y el Monitor de la Educación Común. Dos estados en franco enfrentamiento, la guerra y la tregua. La derrota militar de Buenos Aires en Cepeda concluyó en un acuerdo de paz que no duró mucho tiempo. En Buenos Aires se manifestaron dos posiciones diferentes respecto de la integración en la Confederación. Por un lado, quienes privilegiaban la incorporación sin condiciones; por el otro, los más intransigentes, que resistían la unión a menos que se garantizara la inclusión en la Constitución de una serie de modificaciones elaboradas por la provincia. Estas divergencias dificultaron notoriamente el proceso de paz y unificación. Una larga trayectoria política. Tomás Guido. Amigo personal de San Martín, fue un hombre de Estado que, más allá de los conflictos, procuró estar al servicio del país. Después de la victoria en Caseros, Urquiza incorporó a Guido a su gobierno. Fue senador por San Juan y en 1857 vicepresidente del Senado de la Confederación. En 1859 acompañó a Urquiza en sus gestiones diplomáticas en Paraguay. Falleció el 14 de septiembre de 1866. Polémica por la secesión, chupandinos y pandilleros. Una prensa de lenguaje sensacionalista y subido de tono se hizo eco del conflicto entre Buenos Aires y la Confederación. Las disputas fueron plasmadas en la prensa escrita de todo el país. Los hombres se alinearon en distintos bandos. La élite porteña se había fraccionado en dos corrientes. El Partido Federal Reformista, los chupandinos, estaban compuestos por los federales negociadores que buscaban la incorporación del Estado bonaerense a la Confederación. El otro bando era el de los pandilleros o el Club de la Cachiporra y estaba formado por los liberales como Valentín Alsina, Dalmacio Vélez Sarsfield y Bartolomé Mitre. A medio camino entre las armas, el debate y la negociación. La constitución de un Estado y un país. La década se abrió y cerró con dos episodios similares. En 1851, Urquiza se levantó contra Rosas, lo derrotó en Caseros y pactó en San Nicolás con los gobernadores federales las bases de un nuevo orden institucional. En 1859, Urquiza marchó contra el Estado de Buenos Aires, lo derrotó en Cepeda y acordó en San José de Flores las bases de su incorporación a la Confederación. Pero en el interín algo había cambiado. Se había dictado una constitución que echó raíces de la organización definitiva del país, sobre bases republicanas y federales.